Buenos días a todos. Gracias por haber elegido la ponencia nuestra. Mi nombre es José María Pestaña. Celeste, claro. Nosotros venimos de Hotelbeds. Es la empresa que habéis visto el vídeo antes, un poco tipo Star Wars, con un poco de misterio sobre qué es la empresa o qué no es. Os vamos a contar un poco qué somos, no vamos a dar el rollo de compañía, etcétera, etcétera, pero sí queremos daros un poco la introducción porque nos sirve muy bien para la charla que vamos a dar hoy, ¿no? Entonces, no sé si habéis participado en el sorteo que acabamos de hacer en el stand de la ensaimada. Veo que hay alguien, no veo a nadie muy contento, con lo cual no habréis participado vosotros o no os ha tocado, ¿no? Pero bueno, es uno de los sorteos que hemos hecho en el día de hoy. Entonces, si os parece, os vamos a contar la experiencia que hemos tenido en Hotelbeds en cómo aplicar todo el mindset Agile dentro de recursos humanos. Fue una iniciativa que pusimos en marcha hace un par de años y queremos daros, como la presentación son dos partes, ¿no? La primera es contaros el contexto de empresa que nos hizo apostar por esto y el segundo pues fue, bueno, que empezó casi un poquito en paralelo y que eso más lo lideró Celeste y cómo ella asumió el reto que le puse en ese momento y lo pusimos en marcha, ¿no? Somos dos los que estamos aquí, pero detrás ha habido un equipo grande que ha estado trabajando, sobre todo sentados aquí Damien y Juanan, que también participaron y fueron muy culpables de que todo esto saliera, ¿no? Entonces, queríamos haber invitado a todos, pero bueno, nos dijeron solamente que podíamos estar dos. Agradecer también siempre a la CAS, ¿no?, por la organización de la conferencia, siendo el inicio. Yo creo que hemos visto todos que va a tener un nivel muy, muy alto. Vamos a recuperar lo que se paró por causas ajenas, ¿no? Y estamos muy contentos de este año, por primera vez, patrocinarlo como medio Platinum, por una apuesta clara que estamos haciendo desde la compañía. Y os invito y os lanzo un reto. Creo que al final del evento habrá una votación para la próxima sede y a ver si es en Palma de Mallorca, que es la sede donde tenemos la oficina corporativa nuestra, ¿no? Entonces nos encantaría que fuera allí y nos encantaría pues todavía tener una presencia mucho más potente para poner en valor lo que todos estamos haciendo y lo que es un poquito nuestra pasión, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más, voy a lo que hemos venido y a contaros la experiencia que pusimos en marcha. Entonces, este es el texto que pusimos para la invitación, bueno, que entiendo que os ha traído si es que estáis aquí, ¿no? Y es contaros pues, todo ese momento difícil que pasamos desde el equipo de recursos humanos por propias situaciones de compañía desde el año 2017 y luego ya cuando llegó la pandemia, que tampoco quiero pararme mucho en la pandemia porque sabemos todos que ha sido horrible, que ha sido muy difícil, que ha sido todo terrible y pensar más hacia futuro, ¿no? Pero sí, ese contexto sí es muy importante porque fue lo que nos hizo meter este mindset de Agile dentro de la función de recursos humanos, ¿vale? Entonces, como os decía, desde el 2016, esta es un poco la trayectoria que hemos tenido como compañía. En 2016 formamos parte del grupo TUI, que nos vendió a dos fondos de inversión que entraron en la empresa, compraron Hotelbeds. En aquel momento fue la mayor compra de un fondo de inversión en España. Enseguida pues, empezaron a invertir en la compañía y integramos los dos mayores competidores que teníamos, tanto en Asia como en Estados Unidos. Integramos Turico y GTA, con lo cual montamos el primer grupo, que hay que decirlo con orgullo, ¿no?, de tecnología aplicada al sector turismo, que es español, que está en Mallorca y que bueno, pues en ese momento se creó. Supuso una integración muy complicada, que yo no viví, porque yo no estaba en la compañía todavía, que el equipo de recursos humanos, parte del que está aquí, pues sufrió un positivo, porque eran tres compañías que eran Hotelbeds muy potente en Europa, GTA muy potente en Asia y Turico muy potente en Estados Unidos. Pero eso significaba que juntábamos tres culturas, que hicimos la integración a la vez, en lugar de ir poco a poco, sino que fuimos a por todas, como nos gusta hacer las cosas, ¿no? Y eso supuso que el equipo de recursos humanos pues, empezó a trabajar, a poner esa presión y a integrar las tres culturas de compañía, procesos distintos, cultura distinta, equipos distintos, temas muy del día a día como horarios distintos que hasta entonces no se conocían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que puso en marcha y que lideró el equipo de recursos humanos, cuando en el 2019, inicios del 20, ya la compañía estaba integrada, ya estaban claras las estructuras, ya estaban claros los procesos, ya se hizo la integración de Workday como sistema único, primera empresa que lo hizo en España, por cierto. Pues, y empezamos, y ahí fue cuando yo me incorporé a la compañía, con un momento de crecimiento positivo, de invertir en talento, de invertir en cultura, de invertir un poco en desarrollar el gigante que se estaba creando. Pues fue cuando vino la pandemia y fue cuando, bueno, pues todos sabemos las causas. A nosotros, en concreto, siendo una compañía tecnológica en el sector turismo, pues el negocio se nos cayó casi en un 90-95% en 2 meses. Eso supuso
que otra vez el equipo de recursos humanos se tuviera que reinventar y todo el equipo en esta ocasión, unas 80 personas, se focalizara en gestionar la crisis que teníamos en la compañía, en salvar la compañía. Fue un momento muy importante para la función porque fue poner en valor el punto estratégico de recursos humanos, ¿no? Pero por otra parte fue un momento muy demandante porque el equipo venía ya con mucha fatiga de esa integración y tuvo que durante 2 años lidiar con cosas que hasta entonces no se habían gestionado. En principio intentamos defender al máximo a todos los empleados, como todas las compañías hicimos, etcétera, etcétera, pero luego tuvimos que tomar ya medidas mucho más drásticas cuando vimos que el tema de COVID, por desgracia, no era un tema puntual, sino que bueno, pues ese parón de negocio del 90-95% se sostenía en casi 2 años de negocio cero, ¿no? Entonces, por salvar la compañía, tuvimos que hacer esta reducción drástica de un 30% de personal en todos los países, incluyendo el equipo de recursos humanos, que tuvimos que bajarlo en un 20%. Y todo esto, insisto, con el mismo equipo que venía ya con esa fatiga y con esa gestión nueva. Tuvimos que gente que estaba haciendo pues, temas de cultura, de desarrollo, tuvo que dejar de hacer su función, lo que ellos sabían, y meterse a gestionar pues, lo que era el día a día de toda esta crisis. Que un dato son pues esos, más de 10.000 cartas enviadas a empleados con temas laborales, legales, de la situación nueva de los contratos, la situación de temporalidad, despidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gente que teníamos en el equipo que hacía otras cosas, se tuvo que focalizar durante 2 años en gestionar la crisis y en salvar directamente la compañía. Entonces, ahí fue cuando empezamos a pensar en, bueno, cómo motivamos a este equipo, qué hacemos para poner un poquito de energía y un poquito de positividad en esta función que se nos está cayendo, ¿no? Porque además teníamos un riesgo muy importante que el equipo de recursos humanos podía pasar a otro sector, podía pasar a otras compañías que en ese momento no estaban tan impactadas por el tema de COVID, como el sector turismo, el sector del travel, que bueno, pues estaban aeropuertos cerrados, países cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también por un tema de retención de talento fue cuando empezamos a pensar en esa idea de, bueno, pues qué ponemos en marcha para ponerle energía positiva al equipo, que es la segunda parte de la charla que os contaremos, ¿no? Una pincelada también, un poquito promocional de lo que somos ahora. Ya pasó esa época fea, ya pasó esa época triste. Sabéis que el sector turismo, no sé si alguno estáis o lo habéis leído, pues este año ha sido un año espectacular. Hemos recuperado el negocio mucho antes de lo que pensábamos. Las previsiones eran para el 23 y hemos recuperado el negocio en este año, ya en el 22, casi a niveles previos a la pandemia, ¿no? En nuestro caso, lo que hacemos Hotelbeds, para contaros un poco más de lo que hacemos, de forma muy simple, nosotros somos un intermediario, somos un B2B, lo que hacemos es contactamos con hoteles, tenemos 300.000 hoteles, yo no sabía cuando me incorporé a la compañía que podía haber tantos hoteles en el mundo, tenemos 300.000 hoteles en nuestra base de datos, que lo que hacemos es que lo ponemos a disposición de unos 60.000 clientes. Y los clientes son agencias de viajes, turoperadores, agencias de, por ejemplo, los puntos de Iberia, cuando puedes canjearlos por viajes, etcétera, etcétera, pues mucho de esa información sale de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, básicamente somos intermediarios entre hoteles y business, agencias de viaje, turoperadores o puntos de fidelización que nos tiran de nuestra base de datos y ofrecen ese producto al cliente final. Tenemos además otros negocios satélites, como por ejemplo todo el tema de transferencia de cuando llegas al aeropuerto, pues los transfers hasta el hotel o hasta el centro de convención, los traslados, autobuses, etcétera, etcétera, también es parte nuestra. O temas de entradas a parques de atracciones, o Disney, o lo que sea, cualquier tipo de atracción, eventos, conciertos, tal, pues también nosotros ofrecemos eso, ¿no? Y el plan que tenemos de compañía es paquetizar todo eso para que intentar que toda la fricción que hay en el mundo viaje, pues minimizarla al máximo, ¿no? Ahora mismo el mundo viaje está muy segmentado en distintos, desde la línea aérea o el transfer que es independiente, el hotel, etcétera, etcétera, y queremos de alguna forma ofrecer una experiencia única a los clientes. Y ese es el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos. Somos una empresa 100% tecnológica, por daros solamente algunos datos, 4 billones de búsquedas al día tenemos en la base de datos nuestra, más de 6 millones de evaluación de precios, tanto por parte de los hoteles que nos dan precio a nosotros como por parte de los clientes que nos piden precio, 6 millones diarios de análisis de precios en función de demanda, etcétera, etcétera, ¿no? También nos definimos como una empresa de datos, más de 250 tegabytes en nuestro lago de datos, en nuestro data lake, y sabéis que una empresa se considera una empresa de datos si tiene más de 100, nosotros tenemos 250. Y por daros una idea solamente de orden de magnitud, estos 4 billones de búsquedas al día, se piensa que Google en el mundo tiene en torno a 8, 8,5. Entonces, una empresa de Mallorca, tenemos la mitad de búsquedas al día que Google por ahora,
y vamos a crecer seguro para intentar igualar esos 8 billones de búsquedas, ¿no? 3.000 empleados somos en todo el mundo, más de 140 países estamos, 70% de gente joven como yo, millennials o generación Z, más de 80 nacionalidades, multicultural 100%. El idioma de la compañía en Mallorca es el inglés, casi el 90% de nuestro día a día, con una apuesta por la diversidad. Bueno, esto es un tema que tampoco creo que a Celeste le pone muy nerviosa resaltar este tipo de cosas, pero bueno, somos una compañía de mujeres, de mayoría mujeres, gracias a Dios, y con un 51% de mujeres en el top management, ¿no? Esto está muy de moda con poner esto siempre en valor, pero bueno, yo creo que es importante, es uno de los datos de la diversidad que tenemos, ¿no? Y dentro del equipo de tecnología, más de 300 personas trabajando en tecnología con 30 data scientists dentro de la compañía y creciendo el equipo. También mensaje un poquito promocional, si alguno tiene interés, en el stand tenemos el código para, bueno, para compartir información personal y reclutar, ¿no? que necesitamos gente, ¿vale? Y nada más. Entonces, bueno, cultura de compañía que luego tiene cabida en la parte que va a contar Celeste. Política de remuneración potente, variable, fijo, beneficios locales, en fin. Bueno, pues somos, por así decirlo, una compañía seria y que estamos en el mercado, que queremos atraer talento y que por eso estamos así reconociendo nuestros equipos. Y luego la parte no económica, que sí tiene más cabida luego en la charla, pues bueno, a raíz de la pandemia muchos de los temas han acelerado, ¿no? de ese foco en empleado y ese foco de, bueno, pues de mantener el talento que tenemos en la compañía y de atraer talento con cosas un poco como las que están aquí, que en muchas otras compañías están, ¿no? Pues el día libre, el día de tu cumpleaños. Hemos lanzado una política de trabajar 30 días en remoto en el país en el que quieras, no parte de tus vacaciones, sino que bueno, pues por temas personales quieres desplazarte durante 30 días a otro país, lo vas a poder hacer. Apuesta muy fuerte por temas de sostenibilidad, la flexibilidad laboral, trabajo en la oficina, trabajo en remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo veremos más en detalle porque tiene que ver cuando pusimos en marcha todo el framework de Agile, muchas de las cosas que tenemos en la cultura de empresa desde hace no mucho tiempo vienen de ese trabajo que os queríamos compartir hoy, ¿no? Entonces, con este concepto de, bueno, ¿y quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida de recursos humanos? Un equipo de 60 personas, 80 personas que ha estado trabajando durante 5 años pues a tope, dando más del 100% de lo que cada uno podía, primero en la integración, aprendiendo cosas nuevas, incorporando equipos, cambiando la cultura, transformando la compañía, y en el momento en que ya empezaban a coger aliento y empezar realmente a disfrutar de lo que es la función, pues vino todo el COVID y otra vez otra doble exigencia para ellos para poner todo en marcha, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, pues se nos ocurrió hablando de cómo podíamos hacer, pusimos en marcha esta idea inicial de, oye, ¿por qué no dentro de esta situación difícil empezamos a darle energía positiva al equipo? ¿Por qué no empezamos a crear equipos que de alguna forma, de forma voluntaria, quieran trabajar sobre temas que no tenemos en la agenda 100% marcada de la compañía o de la función? Porque estamos en otras cosas, estamos en enviarle cartas no muy agradables en muchos casos, y que cualquiera que quiera estar en la función, incluso fuera, pues que se pueda incorporar, ¿no? Entonces, ahí el negocio nos pedía unos temas que nosotros no teníamos capacidad para gestionarlos en nuestro día a día, porque no teníamos ni capacidad humana ni posibilidad de hacerlo, y lo que pedimos fue ese extra esfuerzo, pensando que iba a haber energía positiva, porque al fin y al cabo, de forma voluntaria, te ibas a apuntar a algún tema que querías sacar adelante porque te gustaba, bien porque era realmente tu área de conocimiento dentro de la función, o bien porque te apetecía aprender, o bien porque bueno, pues estabas en remuneración, pero realmente tu pasión es cultura, o estabas en cultura y realmente tu pasión como persona de recursos humanos era performance o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hablamos con el negocio, les pedimos que nos dijeran cuáles eran esas otras cosas que de forma oficial no estábamos dando servicio, para ver si podíamos montar estos equipos, montar esta forma de trabajar, y qué mejor que, bueno, pues que hablar en aquel momento, tanto Damien como Juanan, apasionados de todo el tema del framework de Agile, pues dijimos, oye, ¿por qué no hablamos con la persona que se encarga de Agile dentro de la compañía, que es Celeste, y metemos todo esto también como una forma de aprendizaje en un área que es distinto, que no es lo normal que esté trabajando en temas de estos, en este momento tan puntual y en este momento tan específico de compañía y tan específico del equipo, ¿no? Y hasta aquí os cuento yo. Celeste os va a contar las partes buenas, malas y feas, como la película, ¿no? Para que, bueno, compartir con vosotros realmente la experiencia que hemos tenido, ¿vale? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Probando. Hola. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en recursos humanos? 5. ¿Cuántos de vosotros hacéis Agile HR? Todo. Wow. Bueno, por dar un poco de contexto y que entendas un poco la historia que quiero contar, mi background es de recursos humanos. Yo, de hecho, trabajaba con Juanan y con Dami en el Departamento de Recursos Humanos. Por una idea loca que me daría para otra conferencia, alguien pensó que sería una buena Scrum Master, me hicieron la propuesta y me cambié a tecnología y aquí me hallo dando esta charla a día de hoy, ¿no? Os quiero contar un poco nuestra jornada, ¿no? O sea, jornada, ya me sale el Spanglish, un poco nuestro camino, ¿no? Porque estos HR Labs fueron el resultado de un largo camino y de mucho pico y pala del equipo de agilistas, diciéndole a recursos humanos, hola, estamos aquí, os necesitamos y nos necesitáis, ¿no? Entonces, con mucha humildad os vamos a contar cómo lo hicimos. Fue un experimento, no teníamos ni la más remota idea de lo que estábamos haciendo, he de decir, pero bueno. Yo cuando voy a las conferencias me frustro mucho, ¿no? Porque veo topics que molan mogollón y qué guay, pero luego llego el lunes a la oficina y no tengo ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y para mí un poco es contaros cómo lo hicimos vosotros, si os puede ayudar a el lunes llegar a vuestra oficina y hablar con recursos humanos y poder haber aprendido algo de nosotros con suerte, ¿no? Y con mucha transparencia. ¿De dónde surgió todo? Allá por 2019, nosotros llevamos aproximadamente en 2016 y 2017 unos pilotos de productos. En 2018 se organizó todo Hotelbeds, bueno, la parte de producto, en diferentes verticales. Teníamos alrededor de 27 Scrum Teams por aquella época. Pero, y quizás por todo lo que acaba de contar José María, empezábamos a notar que los procesos de recursos humanos no nos encajaban bien. El performance management, nosotros empezábamos a requerir de un feedback 360, que no teníamos esa oportunidad. Procesos de selección, incluso las skills, son diferentes cuando empiezas a trabajar en un equipo ágil, ¿no? La agilidad era una cosa de tecnología, esto es Scrum, son ágiles, hacen Scrum, tienen post-its y cositas por las paredes. Y además había choques culturales con respecto a la terminología, ¿no? También nosotros ya empezábamos a hablar de liderazgo colaborativo, etcétera, que sonaba un poco a chino en el resto de toda la organización. Y aquí empezó todo. En diciembre del 2019 pusimos en nuestro backlog de agilistas, usando Trello, Engage, HR y Agile, por las 3 necesidades que os acabamos de nombrar. Creo que a lo mejor teníamos un mini punto de que yo venía de recursos humanos y pues fue un poco fácil tocar la puerta a los compañeros para que pudiéramos hablar. Nos decimos, oye chicos, os queremos contar lo que hacemos, ¿nos ayudáis un poco también a evangelizar, a lo mejor con comunicaciones, os contamos un poco cómo va esto, si nos podemos ayudar y tal? Ah, sí, sí, sí. En febrero del 2020, por aquella época siempre hemos tenido bastante la misión de agilizar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces esto fue justo de que el COVID, antes de que nos tocara la puerta, y hacíamos unos meetups en la cantina de la OFI y mandábamos a la gente a hacer máquinas expendedoras con globos y y material así muy manual, ¿no? Y siempre intentamos invitar a gente que estuviera fuera de tecnología y de producto, porque ya nosotros sabíamos de lo que iba la cosa. Y aquí invitamos a los compañeros de recursos humanos. Y les moló mogollón. De repente vieron que había otra manera de hacer las cosas y que no hacía falta hacer proyectos monstruosos y que a lo mejor podían tener otra visión de cómo hacer las cosas. Ya cuando había entrado José María, y dado que pues aquí cogemos bastante impulso, nos invitaron a su town hall a nivel global. Habían unas 80, 90 personas de recursos humanos en este town hall. Y Rubén, otro compañero y yo, que estábamos un poco pues, empujando todo esto, fuimos a recursos humanos y les contamos lo que era la agilidad, de dónde había nacido, por qué sí, por qué no, con especial hincapié en el Agile Leadership. Ellos nos pidieron un poco, ¿no? Luego hicimos una colaboración de 3 meses con Agile Performance Management, que también me daría para otra conferencia, pero bueno, de ahí surgió un trabajo bastante colaborativo. Les regalamos el libro de Agile People de Pia María y parece que también surtió efecto. Y en diciembre del 2020 hasta marzo del 2021 fue cuando ya finalmente se confirmó que íbamos a tener 3 Scrum Teams dentro de recursos humanos. Si os fijáis, es 1 año y 3 meses de trabajo, de ser muy pesados y de estar trabajando de manera muy colaborativa con los compañeros de recursos humanos. Pasaron muchas otras cosas, pero
lo más importante es que lo hacíamos juntos. Dejamos de ser ellos y nosotros y empezamos a ser un grupo de personas trabajando para el resto de la organización, y yo creo que esto fue una de las cosas más importantes y lo que nos hizo tener éxito, ¿no? Y que además había muchas ganas ya de por sí. Pues fueron, como dijo José María, voluntarios, 50 personas, alrededor del 60%. Se dejaron llevar bastante bien, lo que nosotros decíamos ellos hacían. Así que montamos los equipos en Scrum, tal cual manda un poco la ley, ¿no? Equipos de 6 a 8 personas con su Product Owner, su Scrum Master y el equipo de entrega, que eran pues, la gente de recursos humanos. Además eran cross-funcionales, ya no había talento, no había operaciones, no había rewards, era un solo equipo, todo el mundo mezclado, para que pudieran tener, romper los hilos y tener el end-to-end de la entrega de la solución, que al final es lo que intentamos hacer en tecnología con alguna dependencia. Y bueno, lo tenían un poco encima de todo el trabajo que tenían en su día a día, ¿no? Y aquí nacieron estos 3 equipos: Recognition Framework, Graded Program y Performance Management. Uno, formar los equipos. Tooling, caja de herramientas. ¿Qué fue lo que hicimos? Chavales, recursos humanos quiere hacer agilidad y quiere hacer Scrum, necesitamos manos. ¿Quién se apunta a esto? Pues 3 de nosotros fuimos Scrum Masters. Encima de los equipos que teníamos ya de tecnología, pues cogimos uno de los equipos de recursos humanos. ¿Cómo formamos los equipos? Matriz de competencias, Management 3.0. La nuestra no molaba tanto como la de la foto, pero bueno, así lo intentamos, y al final lo que intentamos fue que pensaran en qué skills necesitaban para el problema que querían resolver o la necesidad que querían cubrir. Entonces, de este pool de 50 personas, cogieron a los que tenían las skills para desarrollar el problema, ¿no? Hicimos 3 kick-off, Team Canvas, herramienta que podemos encontrar en Internet en cualquier momento. Y aquí un poco intentamos que sacaran, primero que se conocieran como equipo, ¿no? Porque cada uno pues, trabajaba en talento, en rewards, en operaciones, pero a lo mejor nunca se habían hablado, estando dentro del propio departamento de recursos humanos, y quisimos un poco que tuvieran este feeling de belonging, de pertenecer a un equipo, que tuvieran su visión, les enseñamos un poco los roles que hay dentro de Scrum, y establecimos qué ceremonias querían hacer, porque obviamente no tenían total disponibilidad, ¿no? A lo mejor hacían dailies 2 veces por semana o algo así. Les enseñamos el framework de OKRs y les obligamos muy nicely a utilizarlo, y les montamos un Trello, un panel con la visibilidad del trabajo que tenían que hacer. Y así es como montamos, se nos ocurrió montar Scrum Teams dentro de recursos humanos. Paso 1, hecho. ¿Qué es lo que hicimos? Teníamos 6 meses aproximadamente para la entrega de la solución, y lo que queríamos era que tuvieran un poco, saborear un poco todo lo que pasa para desarrollar y entregar un producto. Y además les dimos las herramientas más o menos en cada una de esas fases para que pudieran hacer todo esto. Y además les dimos un roadmap de 6 sprints con entregables claros de qué era lo que tenían que hacer o entregar al final de las 2 semanas. De manera que en el sprint 6 entregamos nuestro MVP, que en algunos casos era un PowerPoint, una presentación o una solución dentro de la tecnología. Entonces, tenían que validar el problema, ¿no? Porque al final teníamos 3 equipos, pero realmente había necesidad. Pues les hicimos hablar con los stakeholders, hicieron entrevistas, hicimos un impact mapping para validar qué problema teníamos. Me vais a perdonar, pero estoy un poco acatarrada, ¿no? Y qué impacto iba a tener y cuáles eran nuestros actores principales. Tenían que validar su idea, porque ¿no? Que uno tenga una idea no significa que sea una buena idea, y mucho menos que tu cliente le interese o te la vaya a comprar. Aquí les hicimos pensar en sus clientes. ¿Quiénes son tus clientes en recursos humanos? Son tus empleados. Éramos 3.000, imaginaros, a hablar con mogollón de gente, ¿no? Les hicimos hacer las user personas para management, para empleados, etcétera, etcétera. Hicimos focus groups. Más o menos, diría yo que hicimos 30 entre los 3 equipos, cada uno 100 personas, es decir, que para este experimento hablamos con alrededor de 300 personas dentro de la organización. Luego les presentamos el Opportunity Solution Tree y les presentamos el Confidence Meter Calculator. Esto es una herramienta de Itamar Gilad.
por si no la conocéis, súper interesante, y es cómo de seguro estás, basado en evidencia, de que tu idea va a tener éxito. Y también está disponible en su web. Y luego un poco pasamos a la fase del diseño. Unas podían ser en PowerPoint, otras podían ser en la propia herramienta que tenemos en Recursos Humanos, que es Workday, a través de Sandbox. Prototiparon y volvimos al cliente y les preguntamos, nos habéis dicho que tenéis estos problemas. Esta es la solución, ¿me la validáis? Y teníamos ratios. Y ahora os enseñaré un ejemplo. En mi equipo, por ejemplo, que era el de Performance Management, creo que teníamos que tener un 70% de aceptación de la idea, si no, teníamos que pivotar y volver a hacer. Y así es como más o menos en un periodo de 6 meses les dimos, ¿no?, esta vuelta por todo el camino, todas las actividades que se requieren más o menos para el desarrollo de un producto, ¿no?, esta parte de Discovery. Este, por ejemplo, es un ejemplo del equipo en el que colaboró Juanan, el Recognition Framework. Pues esto, hicieron 9 focus groups, alrededor de 100 personas, y estos son los insights, esto es lo que dijo los empleados de Hotelbeds que ellos querían tener. Si os suena de algo, ahí pone el día del cumpleaños libre. Estaba en el día de, ¿no?, en la cultura. Eso salió de nuestro experimento y de hablar con nuestros empleados. Social Media Recognition, Training and Development, Employee Awards. Otra de ellas es Milestone Awards. Pues este diplomita con ese señor tan majo, que es nuestro CEO, se entrega. Este es el de Xavi, particularmente. Y es algo que a día de hoy lo tenemos también embebido en nuestra cultura y salió de ese experimento, entre otras cosas. Entonces, es muy bonito ver cómo de un experimento, de una locura, y no sabemos muy bien lo que queremos hacer, jolín, a día de hoy nuestros compañeros se benefician de algo que salió de esto, ¿no? Y es pues, bastante gratificante ver el efecto que hemos tenido. Ellos también validaron y tuvieron un 8,75 de aceptación de la idea que se había presentado. Todo bien. Como buenos agilistas, pedimos feedback. Y hubo de todo un poco. Y aquí es donde vienen estos señores, que hay gente muy joven aquí, no sé si, si os sonarán las caras. Pero bueno, este aparentemente es el bueno. ¿Qué feedback recibimos? Cosas que valoraron muchísimo y fue bastante revelador para ellos. ¿El cliente es el rey o la reina? Hay que hablar con los empleados. No podemos tener una agenda de recursos humanos por HR Trends, de revista no sé cuál, no. Habla con tu gente. La fase de Discovery para ellos fue también impresionante. Hacer hipótesis, validar con tu cliente que lo que les vas a entregar realmente les resuelve un problema. O sea, yo creo que con diferencia esto fue lo que más valoraron. Desarrollar recursos humanos como un producto es posible. Yo siempre me peleaba con ellos, ¿no? Porque nuestro proyecto, no, tu producto. Y al final acabaron hablando de producto. Construir cosas de manera iterativa también es algo que para ellos fue un descubrimiento, no hacer el Big Bang al final. Y yo creo que el hecho de tener equipos o salir de su propio equipo también es algo que valoraron bastante, ¿no? Y que se dieron cuenta de que si teníamos un equipo cross-funcional, podíamos entregar valor con más calidad, digamos, ¿no? o más rápido. Este es el malo, ¿no? Es que a mí también me queda un poco lejos esta película. Cosas que pasaron, ¿no? Había algunos equipos que pasaban demasiado tiempo en los outcomes, en qué queríamos conseguir, cuando ni siquiera tenían resueltas preguntas básicas como ¿realmente mi empresa tiene esta necesidad? Cuando alguno de los equipos pasó que cuando se fueron a hacer entrevistas a los stakeholders, pues es que yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo, yo necesito otras cosas. Y este feedback en particular es de un equipo en particular que estaba un poco perdido, pues porque ellos precisamente se encontraban con que los clientes no querían lo que le estaban ofreciendo. Y aquí es un poco esta frase que a Damien no le gusta nada. Yo creo que fue un error y un aprendizaje generar un equipo en base a una suposición de necesidad y no en una necesidad validada. Y de aquí viene un poco también lo demás que fue desmotivante, ¿no? Porque al final el equipo intentaba entregar cosas, no sabían ni muy bien por qué ni para qué, ni qué necesidades estaban cubriendo, y pues dejaron de venir, estaban disengaged, se iban de los meetings sin saber muy bien qué es lo que tenían que hacer.
y yo creo que este es el feo. A pesar de que efectivamente el objetivo era motivar, ¿no? Era un salario emocional y sacar al equipo de recursos humanos un poco del día a día, de las integraciones, del ERES y ERTES y tal, tenían una dedicación parcial. Y al final se convirtió en una carga de trabajo extra, muy bonita y muy motivadora, pero extra encima de toda la presión que tenían ya dentro del día a día. Algo que también pasó en uno de los equipos en particular es que hablaron con el cliente, prototiparon, diseñaron y validaron su idea con el cliente, pero luego hablaron con un stakeholder que mandaba mogollón y les dijo que no, que eso no le valía. Y se echaron para detrás. Yo creo que aquí está un poco la fortaleza o la dificultad de un rol de un Product Owner o de un Scrum Team de decir lo que tú digas, pero los clientes nos dicen esto y tenemos datos. Entonces ahí sufrieron un poquitito en esta situación. Y además enlazo esto con las Sprint Reviews, que tampoco las querían poner porque decían que era una reunión más, que ya total hablaban con los stakeholders de manera frecuente, pero creo, y aprendimos, que si las hubiéramos tenido y hubiéramos hablado con los stakeholders, poquito a poquito no nos hubiéramos llevado esa sorpresa al final. Pero bueno, eso que aprendimos. Entrega. ¿Qué conseguimos con estos experimentos? Esto ya sí se hizo, ya nosotros replegamos, volvimos a tecnología y se quedó un poco en el día a día de los equipos de recursos humanos. ¿Pero qué pasó? Pues con el equipo de performance conseguimos el Anytime Feedback a través de Workday, la herramienta 360. Tenemos ahora check-ins trimestrales versus los anuales y lo mismo con conversaciones sobre desarrollo y prioridades trimestrales, y además el bono también ha cambiado de anual a revisión trimestral. Eso salió de este experimento. En el equipo de Recognition, ya lo hemos visto, Length of Service, el día del cumpleaños libre y Corporate Discounts, que teníamos pero ahora son mejores, también salió de este experimento. Y del equipo de Graduates, que es el que os contaba que estaban un poco más perdidos, aprendimos qué era lo que realmente necesitaba nuestra organización, y de ahí hemos tenido experiencias muy positivas, teniendo hackathons y intentando orientarnos un poco más al Gen Z, como por ejemplo José María. Estas son cosas que a día de hoy existen en nuestra organización, que salió de una idea loca, que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo y que probablemente tampoco fue perfecto, pero ha tenido un gran impacto dentro del día a día de cada uno de nosotros. Aparte de la entrega, ¿qué pasó con la estrategia de recursos humanos? Cambió bastante. De repente se co-creó con la gente, repito, no con una tendencia, ¿no?, de anuales, de no sé qué revista prestigiosa y tal, ¿no? Basaron su estrategia en los OKRs, lo cual tampoco sabían lo que era anteriormente, ni nunca habían trabajado con un framework de OKR. Y además, uno de los pilares de su estrategia es el dato del cliente. Y esto son cosas que en una organización de 3.000 personas tiene mucho impacto en el día a día. Y todo esto salió de los experimentos. En retrospectiva, porque obviamente yo no tenía todo este planazo montado en 2019, ¿qué es lo que creo que pasó, no? Conectamos con innovadores. Había gente que tenía ganas. Tuvimos pequeños objetivos, porque realmente la primera conversación fue, oye, nos echáis un cable con la comunicación, nos explicamos qué es lo que hacemos, ¿no? Ahí como, pues, pringui. Pero yo creo que lo fundamental es que había apertura de ambos lados. Nosotros queríamos y ellos querían, y para mí esto fue fundamental. Y además que el senior management, también por ambos lados, tenía bastante predisposición a que esto pasara, ¿no? Yo creo que al final nos abrió las puertas. Y luego creo que fuimos bastante inteligentes manteniendo el momento, ¿no? Porque en todo lo que intentábamos hacer involucrábamos a los compañeros de recursos humanos y viceversa. Entonces ahí cogimos tracción y empezamos a actuar como un equipo, y verdaderamente lo fue y lo sigue siendo, de hecho. Para cerrar, hay que atreverse a experimentar. No tengáis miedo al fallo. Habrá bueno, malo, feo, peor, lo que sea, pero al final ha sido una experiencia súper bonita, y creo que de un ticket en un backlog
a lo que ha pasado, que llevamos 3 años en estrecha colaboración y este año seguimos dando trainings y seguimos colaborando, ha sido maravilloso. Buscad por aquellas personas que os vayan a seguir fácilmente, ¿no? Siempre hay alguien que tú sabes que te sigue. Habla con esas personas y engancha con ellas. Que sea mejor que lo que había es mejor que sea perfecto. No busquéis perfección, nunca va a ser perfecto, y más si no lo habéis hecho nunca. Hay que empezar por alguna parte. Lo peor que puede pasar, aprender. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que el aprendizaje mayor y el mensaje que quiero sacar de aquí es que agilidad fuera de tecnología de producto es posible, es necesaria y es preciosa. Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros, que es posible y que os atreváis a experimentar y a sacar la agilidad de nuestra frontera. ¿Una pregunta? Curiosidad. Sí. ¿Hay micrófono para la gente o no? Sí, yo sí. Sí, como Scrum Master, sí. Esta era una pregunta, cómo había quedado el día de hoy. Y la siguiente es, ¿por qué escogiste Scrum como metodología y no otras metodologías ágiles, ¿no? Que quizás no son tan, no tienen tan impacto, ¿no? Como puede ser Kanban o esto, ¿no? Porque entiendo que Scrum tenías que hacer sprints de 2, 3 semanas, 4 semanas, entregando valor, y esto creo que puede ser no muy fácil, ¿no? Pero sobre todo la que me interesa es la primera, que es donde estamos nosotros. Yo trabajo con abogados, o sea que son peor que recursos humanos, ¿no? Y nos encontramos en esto, ¿no? Justamente en la parte de coach, pero después de entre nosotros, ¿no? Cómo conseguir que ellos sigan practicando temas ágiles, ¿no? O sea, yo ahora mismo ya no formo parte del Departamento de Recursos Humanos y hasta lo que yo sé no hay Scrum Teams per se. Mira, está aquí el micrófono. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, de recursos humanos entonces, ¿no? Ahora mismo no tenemos un equipo Scrum o no tenemos Scrum Manager, Scrum Master, perdón, en la parte de recursos humanos, pero sí, el plan es en breve, de hecho, se va a formar los equipos de recursos humanos de forma más profunda con la ayuda de la parte de Agile en crear sus propias dinámicas de Scrum para mantenerlo en el tiempo. Entonces, hemos tenido que parar por varios motivos, pero seguimos en el BAU y ahora vamos a, yo creo que está para enero. En enero vamos a formar poco a poco, por olas, a todos los que lo quieren de recursos humanos a ser Scrum Master con unos conceptos un poco más básicos, ¿no? No vamos a ir hasta todo, pero el Discovery, por ejemplo, para nosotros es un elemento clave. Nos van a ayudar en esto. O sea, nosotros ya replegamos y volvimos a tecnología, pero siempre hemos estado a modo soporte, ¿no? Era muy gracioso porque a veces nos contactaban y nos decían, oye, voy a hacer esta idea, ¿cómo lo hago en Agile? Digo, ya empezamos mal. A lo mejor no va de eso, pero bueno, sí que hemos seguido haciendo un poco de coaches ad hoc, ¿no? Según nos han hecho petición, y ahora sí tenemos un programa de formación para este año fiscal. Y a la segunda, sinceramente, era lo que conocíamos. Tampoco le dimos muchas vueltas, replicamos un poco lo que estábamos haciendo en tecnología y era lo que realmente dominábamos. Y yo lo vi súper claro que se podía hacer perfectamente y lo hicimos. A ti no sé si te voy a escuchar. Buenos días. Bueno, Hola. Gracias por la explicación. Yo tenía una pregunta. Durante el proyecto hablabais siempre de que esta formación en Agile y estos proyectos en Agile eran siempre adicionales, digamos, a la carga de trabajo regular de los equipos. A fecha de hoy, ¿seguís usando Agile solo para estos proyectos
especiales o particulares, o la propia dinámica del trabajo de HR está integrada en esta metodología? Vuelvo a mirar a Damien. Mientras llega el micrófono, no solamente por recursos humanos, sino por compañía, tenemos ahora la convicción y la fuerza para meter todo el mindset agile dentro de la empresa, ¿no? Ese es el reto que tiene Celeste ahora entre manos, de no solamente ya focalizarnos en un área, sino llevarlo a la forma de trabajar de Hotelbeds en general. Es el inicio, va a costar, pero la compañía está apostando por esto. Sí, se me oye. Antes. Ahora sí, perdón. Hay algunos equipos que siguen trabajando con que lo han interiorizado, ¿no? Por ejemplo, Nos puedes buscar en el stand, estamos aquí fuera y hablamos. Porque veo que está entrando gente a la siguiente, creo ya. Sí. Entonces, perdonar. Tenemos algunos equipos que lo tienen interiorizado, sobre todo en la parte de talent, la parte de talent management. Por ejemplo, ahora hay un equipo cross, multifuncional, que está trabajando sobre este modelo para reinventar la vuelta a la oficina. Es un producto que tenemos que entregar, cómo hacer que la gente cuando vayan a la oficina tenga un valor añadido. Pero está claro que en todos los equipos de recursos humanos no se aplica de forma igual. Si tú vas a la parte más HR Administration o Payroll, obviamente aquí un poco. Por eso esta iniciativa de reforzar los conocimientos cross dentro de recursos humanos para interiorizarlo y que sea a futuro la forma de trabajar. Yo estoy convencido que tenemos una relación muy fuerte entre agilistas y recursos humanos porque al final tratamos con gente. Y la forma innovadora que nos da Agile, yo creo que nos va a solucionar muchas cosas dentro del mundo de recursos humanos, sobre todo para hacer cosas que aporten valor, ¿no? Entonces lo vamos a interiorizar. Ahora mismo no es el día a día de todos los equipos, algunos sí. Espero contestar. Tenemos una última, me parece, aquí. Hola, muchas gracias por la exposición, que me ha encantado. Acento canario. Hombre, paisano. Ostras. Tenía una pregunta. Cuando comentaban, ¿no?, la utilización de OKR, ¿qué impacto tuvo realmente el experimento en, por ejemplo, la rotación o otro OKR que utilizaran? ¿Qué evidencia pudieron decir, oye, pues hemos mejorado o incluso no hemos mejorado y hemos empeorado? Sí, o sea, no pusimos, parte de la estrategia a lo mejor sí, pero particularmente para los experimentos pusimos OKRs para cada uno de los equipos. Y pusimos qué era lo que queríamos, cómo queríamos medir el éxito de la iniciativa que queríamos entregar y tal. Y así sí que llegamos a conseguir todo lo que se propuso. Ahora no me acuerdo, pero bueno, podemos mirarlo y hacemos una llamada o lo que sea, si puedo ayudar. Pero sí. Y además yo lo tenía en una cajota así en el Trello y cada vez que nos conectábamos y siempre les hacía la pregunta de si esto nos va a ayudar a conseguir lo que queremos conseguir, nos acerca del objetivo y les daba bastante la vara con el tema del OKR. Y lo bueno es que luego Recursos Humanos ha tomado la metodología de OKRs para fijar los objetivos de área ya de este año. Empezó en este experimento y este año ya 22 y en adelante los están utilizando, ¿no? Yo quería preguntaros, desde la experiencia de haber estado en recursos humanos, haber estado en agilidad, hablabas antes que hubo un periodo en el que el 30% de la compañía, cuando llegó la pandemia, tuvo que salir. Incluso en recursos humanos, ese 20%, un 20% también tuvo que salir. Entonces, ¿cómo mantuvisteis esa motivación para seguir trabajando de forma ágil, que se trata de personas, cuando dices, ya, pero es que ellos están, o sea, mis compis se van? Sí. Aunque yo fui de las personas que se mantuvo, o sea, también salieron gente. Entonces, ¿cómo mantuvisteis, ¿no?, esa fuerza o esa energía y ese flow para poder
llegar a donde habéis llegado, que es estupendo y maravilloso seguir con esos experimentos y esos resultados, ¿no?, que emergen de los entornos de trabajar con personas. Yo por lo que viví con ellos, el nivel de profesionalismo que le ponían a decir, sí estamos sufriendo, pero tenemos que tratar a los que se van muy bien y a los que se quedan tenemos que darlo todo para ellos también. Y a pesar de que es verdad que iban ahogaditos y agobiados y tenían muchas cosas en su agenda y eran cosas muy difíciles y ninguna bonita, yo creo que el COVID para nosotros fue el momento en el que toda la empresa, absolutamente todos, empujamos porque teníamos que sobrevivir, teníamos que darle la mejor salida a nuestros compañeros, que además, si queréis luego podemos hablar, fue bastante beneficiosa y se trataron bastante bien. Y todos empujábamos por sacar lo mejor de nosotros porque teníamos que salir de aquello sí o sí, porque además estábamos en la industria del turismo, que fue un impacto brutal. Entonces manteníamos el tipo por los que se iban y por los que nos quedábamos. Intentábamos un poco pues dar lo mejor en la peor situación, sí, mucho trabajo mental. Y para añadir sobre lo que acaba de decir Celeste, que te agradezco los comentarios, yo me acuerdo perfectamente durante ese momento que tenías una reunión semanal con Juana, ¿no? Y esta reunión de Agile era el momento más bonito de mi semana. Y eso me daba motivación. ¿Por qué? Porque el día a día era duro. Perdón, me estoy emocionando un poco porque ha sido así. Pero sí que esta semana, esta reunión de 1 hora o 2 a la semana, era como, oye, esto me va a dar motivación y energía para todo lo demás. Y creo que a los demás le pasaba lo mismo, ¿no? Estábamos aprendiendo una nueva forma de trabajar. No solo era hacer las cosas, era hacer las cosas de otra forma, con más impacto y creciendo como profesional, ¿no? Creo que eso fue lo que nos ayudó.